Hola Humberto, bienvenido a Rompecabezas Personal. Un honor para mí que podamos conversar después de tanto tiempo. Bastante tiempo. Bueno, hola y gracias por la invitación. Yo honrada, sabes que conversando contigo, que lo hacemos por el chat, yo decía que para armar este rompecabezas hay dos palabras que me vienen a la mente cuando yo pienso en Humberto Segura, y es fortaleza y bienestar. Además de teatro también. Porque hicimos teatro Sí, hace un tiempo atrás. Estuvimos en ese movimiento que tú creaste como director junto a un equipo también maravilloso, Claireta Hernández, Luis Rivas y todo un equipo de jóvenes también que lo que quisieron fue incentivar a la comunidad carabobeña para valenciana para asistir al teatro. ¿Qué recuerdas de aquellos momentos vividos para crear cultura en Valencia? mira, fue muy sabroso, fue muy rico, fue una experiencia que de verdad me alegra haberlo hecho y me enseñó algo que, a ver, eh, parecía difícil, pero una vez que empezó todo a moverse me di cuenta que era algo que era más un tema de voluntad que de otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, en ese momento éramos, como tú dijiste, un grupo de jóvenes, yo era joven, No, pero sí, yo sí la era, calidad ¿cómo que de no? joven, pero ya tenía un ciertos kilómetros. Pero sí teníamos un grupo de gente que tenía muchas ganas de hacer cosas y entonces se inventaron muchas cosas y fue muy bonito, de verdad que fue una época bien, bien bonita. Y me gustaría que las personas que hayan pasado por ahí se lleven esa idea de que se pueden hacer cosas. Que lo que hay es que reunir voluntad, sumar voluntades, solo porque esto no vas a poder, sumar voluntades y ponerse manos a la acción y sobre todo paciencia, porque no se cosecha rápidamente, ¿no? Es un trabajo de hormiguita, es muchas funciones con poca gente, muchas veces que no llegó el público y uno se va acostumbrando, se va curtiendo y con perseverancia, con constancia, se logra el trabajo. Pero al final de cuentas, como yo lo veí siempre, fue como algo que me nutría internamente, ¿no? Entonces, más allá del éxito comercial o buscando que se convirtiera en un modo de vida que para algunas personas lo fue, yo no. Mm, Para mí era un tema de hacer algo que me gusta, que me apasiona y que me llena y que posiblemente en otras circunstancias no hubiese pasado tanto tiempo, estoy con casi 10 años casi haciendo 10 teatro. años. Se Entonces, dice, se dice fácil, pero ¿qué trabajo hay detrás de mucho, todo eso? mucho trabajo. De hecho, hoy en día no lo volvería a hacer porque resta ¿Por mucho qué? tiempo a la vida familiar. Sí. Y te resta mucho tiempo, ya mis hijos están grandes, entonces en ese momento eran todos los fines de semana, entonces bueno, sí, quizá lo haría ahora ya más esporádico, temporadas cortas, o por sentarse intercaladamente, pero no dedicarle tanto tiempo porque eso al final pega, la vida familiar, la vida de pareja, Mm. no es fácil ese tipo de trabajo. Sí, y yo recuerdo también que en aquel momento, no sé, tú me corriges si es así o no, también iniciaron esos procesos en los que estabas inmiscuido con la risoterapia. O sea, ya también esos espacios se abrían para el espacio de la risoterapia también, también había drama, pero había humor dentro del drama también, digo, de la Y de hecho, cartelera que ofrecía Teatro Estable Valencia. correcto, de hecho la risoterapia, mi risoterapia nace porque haciendo teatro, empezamos yo empecé haciendo drama, dirigiendo ciertos dramas, luego empecé a hacer improvisación, teatro de Ujú, impro, y siempre he tenido una tendencia natural a la comedia, hice algunos stand-up, pero entonces haciendo impro, haciendo stand-up, una persona que era amiga de nosotros y que tenía una empresa de estas que dan servicios a empresas, ujú. cursos, taller, una agencia consultora, me preguntó una vez si yo podía hacer un curso de creatividad, basado en lo que ella había visto de ahí, pero le diseñé un curso de creatividad, nos fue bien con el curso para las empresas, y entonces la segunda pregunta fue que si podía hacer un curso de risoterapia. Yo no tenía idea de qué era risoterapia, yo sabía hacer reír, pero no como la palabra terapia me daba miedo, te lo confieso.
Entonces me puse a investigar qué era, bueno, déjame ver qué es, y me puse a investigar qué era y me di cuenta que la risoterapia no es más que la aplicación del humor o de la risa con fines de, bueno, terapéuticos, vale, como dice la palabra, pero más que eso con la idea de generar bienestar, ¿no? Aliviar el estrés, generar una cantidad de asuntos de bienestar, tanto físico como emocional, como mental, como psicológico. Entonces, me metí información, busqué información, diseñé el curso y lo Ujú. empecé a dar. En ese momento era una empresa muy grande, entonces yo pasé un mes completo dando el curso de risoterapia mañana y tarde, 2 grupos distintos por día. Y bueno, te imaginarás que ya después de 4 semanas había tenido entonces, 80 grupos, es decir, había dado el Wow. mismo taller Ujú, 80 veces. Entonces ya ahí fue más lo que aprendí que lo que enseñé, pues, porque tú te vas dando cuenta cuando vas compartiendo con la gente, vas recogiendo información, vas viendo que funciona, que no, que ujú, gusta más, las preguntas de la gente ujú, nutren. Entonces, esa fue mi escuela. Fueron esos 80 grupos día mm, tras día, todos los días haciendo risoterapia. Y de ahí me conseguía Menaje en Beliti, que viene también del mundo del teatro, Menaje, actor venezolano que por varios tipos de música, de humor, él fue quien ujú, trajo la risoterapia a Venezuela. Entonces me lo conseguí en una radio, nos iban a entrevistar en una radio y estuvimos conversando, le expliqué lo que estaba haciendo, le dije que quería formarme como risoterapeuta con él, porque él daba en ese momento la certificación de risoterapia, y él me dijo mira, que tenía algo mejor. Sí, que está. Bueno, esto que me presentó es el coaching de bienestar, que homenaje oh, con Mónico Carvajal. Mónico Carvajal es el pionero del coaching en Venezuela, master coach, maestro ujú, para los coaches venezolanos. Mónico y Benajen se juntaron y crearon una especialización de coaching donde trabajaban coaching ontológico, psicología positiva, análisis transaccional y risoterapia para fabuloso. ayudar a Ujú, las personas a conseguir aumentar su sensación de bienestar. En ese momento estaba muy basado en las enseñanzas de Seligman, estaban haciendo la psicología positiva. Seligman hablaba ujú, mucho de felicidad, ya migró eso a bienestar. Pero entonces, bueno, me metí en ese programa, me formé, me certifiqué como coach de bienestar y me llevé la risoterapia al ambiente del teatro. Entonces lo empecé a hacer como una charla que mezclaba stand-up, mezclaba impro, mezclaba ujú, humor y por supuesto contenido de risoterapia. Y estuve, mira, yo te diría que como unos, no sé, 4 o 5 años haciendo risoterapia muy frecuente ahí en esa sala. Y de ahí nace el ujú. tema del coach de la risa, que es como la gente me conoce hoy en Ahí día. va. ¿De dónde viene el término el coach de la risa? Porque cuando yo voy a tener la primera temporada, que ya como temporada de Ajá. terapia, yo le puse el show de la risoterapia. De hecho, después le agregué y le puse "Y si nos reímos", el show de la risoterapia. Cuando yo tengo la primera temporada, hago una rueda de prensa, o hago una Ujú, gira de medios y una página de estas de noticias. Me entrevista una periodista amiga, muy conocida, muy querida, y bueno, me hace toda la entrevista, le toda la información, le hablo del coaching, del ujú, bienestar, de la risa, de la alegría, de la endorfina, toda la historia, ¿no? Y ella ujú. titula, cuando yo veo el titular, era el coach de la risa, va a estar en Valencia, en el Zambí. Y yo primero te confieso que dije, coach de la risa, ¿qué dice eso? Yo no soy coach de la risa, o sea, ¿qué va a pensar la gente? Pero después, Ajá. oye, pero suena bien, coach de la risa. Y bueno, sí, estoy mezclando dos cosas, el coaching y risa. Y mira, me gustó, me agarré el nombre, me creé mi cuenta en Instagram, yo en ese momento tenía mi cuenta personal, Humberto Segura, y empecé a trabajar como el coach de la risa, y hoy en día la gente me conoce así como el coach de la risa. De hecho, hay personas que no saben que hago coaching en serio, que trabajo mindfulness, que trabajo otras especialidades, porque el coach de la risa arropó toda Arropó esa todo. área. Y además Sí, fue una fusión que hiciste, ¿no? De todos estos elementos artísticos, teatrales, dramáticos, lo mezclaste con la risa, con el bienestar, porque también da un poco de salud emocional, ¿no? Vinculado a todos estos, a estas formas de distracción y estas formas también sí, es como una especie de refrescamiento para el alma. Y sí. el mindfulness, por ejemplo, que llega a tu vida un poco más reciente, En realidad no. En realidad ¿no? mindfulness yo lo he practicado siempre, desde que tengo unos Ah, fíjate, no conocí esa 5 años. faceta. Ajá.
Sí, Pensé yo, que con el tema del mindfulness, que es más de ahora, entonces yo dije, bueno, a lo mejor está más mezclado para esta época, pero no sabía que no, también era una disciplina que venías haciendo desde hace no, tiempo. el mindfulness realmente tiene mucho tiempo. Lo que pasa es que últimamente, yo diría que como unos 4 o 5 años está como de moda. Entonces ya de hecho se Ajá. popularizó el término. Antes la gente no lo conocía como mindfulness. Ujú, El mindfulness no es más que vamos a decir que una variante de meditación, ¿ok? Una actualización ujú, de la meditación. El doctor John Kabat-Zinn creó lo que él llamó en ese momento mindfulness o atención plena, donde él practicaba la meditación y como médico se dio cuenta de los beneficios que tenía para la meditación, pero Kabat-Zinn es budista. Y entonces él decía, bueno, yo no puedo ir a una empresa a hablar de budismo o de espiritualidad porque la gente no me va a parar y el ujú, médico tampoco en esa época, estamos hablando hace 40 años, no había hoy en día hemos cambiado mucho la óptica, no somos más holísticos, pero en ese momento los ujú, médicos no hablaban de temas como espíritu, alma, compasión, no era un tema de los médicos. Entonces él le quita toda esa parte filosófica, religiosa y toca la parte pragmática y él crea su clínica en Massachusetts, un centro de atención, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero es el centro de reducción de estrés basado en mindfulness, donde él trabaja un programa de reducción de estrés, donde trabaja con dolor crónico, incluso creo que hasta adicciones están trabajando, todo eso basado en mindfulness. Yo tengo como te digo, el mindfulness entonces deriva de la meditación, de la meditación Zen, de la meditación Zazen de la psicología budista, deriva de ahí. Y yo tengo meditando desde que tengo unos 14, 15 años más o menos, empecé a meditar. Yo empecé con el método Silva, ¿te acuerdas que el ah, famoso método claro, Silva? sí, sí, sí. Mi mamá una vez fue a un curso, mi mamá era maestra, fue, le dieron el curso, llegó a la casa, me contó, me llamó mucho la atención y yo soy muy curioso y empecé a investigar, empecé a buscar, en esa época había libros, no había internet, empecé a comprar libros del tema meditación y bueno, que si yoga, que si la parte hindú, que si eh, la parte japonesa, el zen, el zazen, yo luego hice artes marciales por tiempo. Entonces de ahí fue creciendo mi práctica de meditación y ya en los últimos 10 años más o menos que el mindfulness se popularizó tanto, ya lo empecé a enfocar como mindfulness, claro, después de haber estudiado entonces ya más el trabajo a fondo de Kabat-Zinn y bueno, de la cantidad de gente que hoy en día está haciendo mindfulness. La mayoría de ellos, casi todos, vienen del mundo de la neurociencia, de la medicina, de la psicología, porque bueno, se ha ido viendo que es buenísimo, es Para efectivo, todo, real. ¿no? Porque ahora Sí, se aplica a todas las áreas. Mindfulness para la vida diaria, mindfulness para el trabajo, mindfulness para alcanzar un objetivo. De hecho, hasta en los pensum, fíjate que hace poco, en estos días, estaba conversando con mi hermano que estaba haciendo una especialización en música, estaba viendo unos contenidos y me dijo, "Ah, pues has de creer que el primer tópico era mindfulness". Y yo, ¿qué es esto? Dice mi hermano, ¿qué es esto? ¿Qué mindfulness? Y me dijo, no has de creer que fue fabuloso, porque es totalmente. necesario, e indispensable. Y me fue Yo muy creo que bien. Yo creo que eso que decimos que es moda, más que moda, es porque ya hoy en día es una necesidad, porque la avalancha de estímulos que estamos recibiendo ha hecho que nuestra capacidad de prestar atención se vaya disminuyendo. De hecho, los Ujú, neurocientíficos hablan de que ya no, que la atención no te aguanta más allá, si no me falla la memoria, de 4 segundos o algo así. Es decir, si tú en las personas están haciendo dos y tres cosas a la vez y a los 3, 4 segundos ya se olvidaron de lo que estaban haciendo y pasan a otro tema. Entonces eso ha hecho que surja todo este movimiento como una necesidad de parar un poquito, de bajar la velocidad, de enfocarnos. Y yo siempre comento que si bien es cierto que yo aún le puedes preguntar a mi esposa, mi profesora, pero tú haces mindfulness, te la pasas hablando de esto y todavía se te olvidan las cosas y no sabes dónde dejaste las llaves. Digo, ujú, imagínate si no lo hiciera, la capacidad de atención sería nula, porque yo siempre he sido muy curioso y eso es algo muy positivo, pero tiene a la vez un lado muy negativo, que me disperso mucho. Entonces, esa tendencia a dispersarme, a hacer muchas cosas a la vez, a ir dejando cosas por la mitad, a brincar de una cosa a ujú, otra, es una tendencia natural del cerebro y que podrían, quizá hoy me diagnosticarían, ¿cómo se llama? Con déficit de atención, quizás, si hubiese ujú. fuera ahorita, pero el mindfulness me ha ayudado mucho. Y sabes que una de las cosas que más me ayudó, y
para que veas que todo se va encajando así como tu rompecabezas, tú también lo pasaste en el proceso de aprender actuación. En la escuela de actuación, cuando yo estudié el método, muchos de los ejercicios que utilizamos con los actores son precisamente para desarrollar la atención y desarrollar la Ujú, concentración, puesto que es ujú, vital para un actor de teatro mantener un nivel de concentración profundo e incluso un manejo de las concentraciones, porque tú tienes varios niveles de concentración, estás concentrado en varios aspectos al mismo tiempo, en ujú. tu compañero, el texto, la iluminación, las marcas, el telón, el público, o sea, una cantidad de cosas que tú estás manejando, entonces tienes que mantener una capacidad de enfoque bien interesante. Y que al Entonces, todo principio lo hacíamos también, ¿no? Con esos ejercicios sensoriales, que no es más que esto, atención completa al olor, al cuerpo, cómo me siento, cómo estoy en este momento, que eso es atención plena. Ahí tienes atención. que estar concentrado Es que por lo que completamente. cuando tu hermano te dice que lo primero que lo meten en la música, porque ¿qué pasa? En el fondo la atención plena debería ser lo más natural del mundo, debería ser nuestro estado Ujú, natural. Lo que pasa es que, bueno, nuestra mente se va distrayendo. También combiné, por ejemplo, yo durante mucho tiempo nadé, bueno, los ejercicios de respiración son parte también de la atención plena, ¿no? Y ujú. bueno, es esto, voy recopilando, voy juntando las piezas del Las rompecabezas piezas. para armar lo que hoy es en día. De hecho, cuando las personas me preguntan cómo combinan mindfulness y musicoterapia, Ujú, meditación, hay algo que muchas personas no saben. La risa, el reírse, es una forma de meditación. De hecho, ya tenemos neurociencia que nos dice que los efectos en el ujú, cerebro son los mismos cuando tú te ríes un rato a cuando meditas un rato. Y es algo que es bastante lógico, puesto que cuando tú te ríes, perdón, durante el ratico que te estás riendo, ujú. deja de estar pensando y pensando en el futuro y en el pasado y creando historias. Simplemente estás presente, estás viviendo el momento presente, conectado más que nunca con tu cuerpo, más que nunca con tu respiración y estás plenamente consciente de lo que está ocurriendo aquí y ahora. Y ese es el concepto elemental de meditación. Y puede ayudar también con los procesos ansiosos. Hoy en día, y lo Ayuda. conversábamos hace ratito, que estamos tan distraídos por el tema, porque la misma tecnología nos va llevando a eso. O sea, la misma tecnología nos dice, o sea, hacia dónde tenemos que mirar, ¿no? Dándole sweep a las imágenes, concentraciones ahora de solo escasos minutos, si no me gusta, paso a otra y paso a otra. Y así nos las pasamos y a veces desperdiciamos cantidad de horas en el teléfono. Y estamos totalmente distraídos. Y eso va acelerando también los procesos ansiosos de los jóvenes, sobre todo de ellos, de De todo. todos, pero más que todo de los jóvenes. Esos procesos ansiosos pudieran calmarse con el mindfulness, por ejemplo. Calma, hay mucha literatura al respecto, mucha investigación, mucha ciencia. Yo constantemente estoy informándome, estoy suscrito a boletines de Harvard, de Yale, de medicina, y todo el tiempo están haciendo estudios y están comprobando cada vez más que funciona. De hecho, los ejercicios de respiración incluso tienen un porcentaje de efectividad altísimo en la gestión de la ansiedad. Ojo, es Ujú, interesante, importante entender algo, ¿no? No es lo mismo gestionar la ansiedad que resolver la ansiedad, porque la ansiedad no es más que una sensación de alarma que te avisa que algo está pasando, hay algo que te está causando esa sensación. Eso que sea lo que sea que te está ujú, causando eso, tienes que resolverlo, ¿ok? Tienes que buscar la forma de claro. resolverlo. O sea, bueno, ahí entran los procesos ya terapéuticos, psicología, psicoterapia, psiquiatría, donde vas a buscar resolver el qué te está provocando ese pensamiento. Pero la meditación y la respiración te ayudan a reducir el daño que te hace estar en un estado permanente de ansiedad. Porque la ansiedad es algo natural, todos tenemos procesos de ansiedad, Ujú. es parte de la vida, pero cuando ya se convierte en algo que nos impide tener una vida sana, una vida normal, hay que tomar medidas y bueno, si bien es cierto que meditar, respirar, hacer ejercicio, reírse, te va a ayudar a gestionarla, también es cierto que lo correcto sería acudir a algún tipo de terapia o algún tipo de ayuda psicológica para resolver cuál es el problema que está subyacente y que te está causando ese mensaje de ansiedad. Por ejemplo, para los que nos están viendo y nos están escuchando, algunas técnicas de respiración que tú apliques que funcionen, sencillas, para comenzar con este proceso del mindfulness, ¿cuáles podrían ser?
Mira, la más sencilla de todas es respirar en intervalos, es decir, Ujú, ir cada vez ralentizando la respiración, respirando más lento. De hecho, pudiese sonar extraño, pero hay que respirar menos. ujú, Respiramos mucho, ¿ok? Hay que respirar menos. ¿Qué quiere decir respirar menos? Quiere decir respirar menos veces y más profundo. Una ujú, respiración como la que normalmente tenemos es una respiración corta, donde podemos tener varias respiraciones. Cuando yo respiro, lo ideal sería más o menos 5.5, 5.6 segundos de respiraciones. ¿Cómo yo respiro en ese tiempo? Yo cuento, voy inhalando y contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego al exhalar cuento otra vez 2, 4, 5, 6 y repito. Eh, Intervalos de 6 segundos de inhalación, 6 segundos de exhalación. Eso es lo básico elemental. Si no puedes con 6, bueno, empieza en 3, luego aumentas 4, luego ujú, aumentas 5 y vas. Entonces, ¿qué vas a hacer? La idea es que durante ese ejercicio de respiración, tú y tu mente se enfoque en sentir la respiración. Concéntrate en sentir el aire, concéntrate en contar, concéntrate en mantener el enfoque en la respiración. ¿Qué va a pasar? Tu atención se va a dispersar, te van a venir pensamientos. No existe ujú, eso de la mente en blanco. Eso es, de hecho, es un mito que hace que la gente se frustre porque no, yo no puedo poner la mente en blanco, yo no puedo meditar. No, no, sí puedes meditar. Tú lo que vas a hacer es que cada vez que venga un pensamiento y ese pensamiento te distraiga, en el momento en que lo notes, te percatas de ujú, que esto ocurrió, tú simplemente te vuelves a enfocar en la respiración, te vuelves a concentrar y el pensamiento se va a ir. Con la práctica, ¿qué va a pasar? Te vas a ir acostumbrando a dejar ir los pensamientos, no a no tener pensamientos, a dejarlos ir, a que no te afecten. Ese diálogo interno, ese constante chaca, ujú. chaca, chaca, ese Ese constante chaca, parloteo, sí. puede venir, puedes escucharlo y simplemente puedes cambiar la forma en que reaccionas a él. De hecho, ahí decimos que ya no vas a reaccionar, sino que vas a responder, vas a tener una respuesta más consona, más agradable. Además de que fisiológicamente el hecho de respirar a ese ritmo va a activar diferentes mecanismos que va a hacer que vuelvas a sentir más calma, va a bajar la presión arterial, tu frecuencia cardíaca, va a aumentar el nivel de oxígeno, y va a aumentar incluso hasta el nivel de CO2 que es necesario tenerlo elevado en ciertos momentos, va a activar todo tu sistema suprarrenal, vas a mejorar mucho, te vas a calmar. Y esa calma te va a permitir tomar mejores decisiones y hacer las cosas, bueno, como te decía al principio, los problemas hay que resolver, las Ujú, conversaciones que estamos evitando hay que tenerlas, los retos que estamos dejando para después hay que asumirlos. Y eso nos causa mucha ansiedad, tener cosas pendientes, algo que no hice, que no dije, ujú, que me molesta. Hay que buscar el estado óptimo, ese estado de bienestar, hay que buscar ese estado para entonces en ese estado mental, en ese estado emocional, poder hacer lo que haya que hacer para, bueno, para resolver el problema. Y ahí entra entonces toda la teoría del bienestar, donde yo trabajo mindfulness, trabajo fisioterapia, trabajo incluso el diálogo mental, cuestionar nuestros. ¿Cómo es ese diálogo mental? Por ejemplo, ¿cómo es esa práctica del diálogo mental? El diálogo mental, primero hay algo que hay que entender, que es que nuestros pensamientos son una especie de sugerencias que nos da el cerebro, no son órdenes. Entonces, cuando tú Mm, piensas algo y tú asumes que porque lo pensaste es un hecho, te caes a mentiras, pues el cerebro nos miente constantemente, siempre nos está diciendo mentiras. Entonces, en la mente. Pero ojo, no lo hace con ninguna mala intención. Lo que pasa es que nuestro cerebro está programado para que nosotros podamos sobrevivir. Como ujú, la función principal es la supervivencia, tenemos un sesgo de negatividad. Justamente por defecto va a ver lo malo, va a hacer alteración a los problemas, a lo que pueda salir mal, porque él necesita protegerse. Entonces dice, no voy a agarrar por ahí porque por ahí pasan cosas malas, no voy a hacer esto porque me puede ir mal, no voy a volver a ese sitio porque la otra vez que fui me sentí mal. Por supuesto, todo esto es inconsciente. Ahí se habla de claro. pensamientos negativos automáticos o pensamientos negativos inconscientes que constantemente están viniendo a la mente y tú no te das cuenta de eso. Cosas que pasaron antes, aprendizajes de la vida, cosas que viste, que escuchaste, que leíste en alguna parte, que se te quedaron y tú no te das cuenta. El famoso diálogo interno tiene que ver con lo que nos decían nuestros padres, no hagas esto, Ujú, cuidado con esto,
sí, o tantas ideas que nos han ido metiendo en la De cabeza, ¿no? allí sale ese famoso personaje, ¿no? Que crea Disney, pero que ya estudiosos de de esta filosofía del pensamiento es Bruno, ¿no? Este personaje, Bruno, cállate, Bruno. Claro, Todos esos pensamientos que yo tenía una amiga que también le decía a la tía Piña, porque ay, era constante y fastidiosísima. a ellos le dicen la loca de la casa, los budistas lo llaman el monoloco o la mentalidad de monoloco, porque es que nuestra mente siempre está en un constante viajar, va al futuro, va al pasado, inventa cuentos, te dice que no hagas esto, no hagas aquello, te recuerda las cosas malas que te pasaron. Y eso podemos aprender, si no a callarlo, por lo menos podemos aprender a darnos cuenta que es eso, que es un diálogo mental que no es verdad, y tomar Ujú, decisiones más conscientes. Entonces, bueno, puedo trabajar con mis miedos, con mis creencias, tus creencias, nuestros juicios no son cosas, no son hechos, son ideas. Entonces, podemos tener una ujú, idea sobre algo, pero eso no quiere decir que esa idea mía sea una realidad. Entonces, si yo voy a empezar a sufrir pensando en que algo tiene ujú, que ser como yo creo, cuando la realidad me está demostrando que es de una manera que no es esa, yo puedo entonces empezar a cuestionar mis pensamientos, a cuestionar mis juicios, para poder entonces tener un estado otra vez, te repito, de ujú. calma o por lo menos de más serenidad o lo que yo llamo, o llamamos mucho, que es para mí el tesoro más anhelado, que es la paz mental. No podemos lograr nada si no tenemos paz mental. No podemos ser efectivos, productivos, eficaces, felices, si no tenemos paz mental. Sí, eso es vital, es esencial. Como yo decía también, ¿no? Irnos a la cama y bueno, y de poder descansar verdaderamente, no solamente de cuerpo, sino la mente también, porque esa es la gran batalla. De hecho, hay un libro que se llama así, La batalla de la mente. O sea, constantemente todos esos pensamientos. Fíjate que siguiéndote en tu cuenta, he visto muchas de tus formas de pensar y allí hay un pensamiento que me causó risa, pero a la misma vez me hizo pensar y tiene que ver con la felicidad, ¿no? Dice, ahí cuando, no recuerdo exactamente, pero tenía algo que ver como, entonces me di cuenta que estando, no siendo tan feliz, era feliz, algo así, más o menos. Sí, la Era felicidad, el, generalmente manejo la... ¿Qué pasa? Todos estos últimos años también, e incluso por esa razón cambia Seligman el primer libro de Seligman, que es el padre de la psicología positiva, se llama En busca de la felicidad o algo así, no me acuerdo en este momento. Ujú, Y luego él cambia el bienestar. Porque ¿qué pasa? Se creó toda una industria de la felicidad. De hecho, hoy en día la gente te vende felicidad, como que tienes que estar feliz todo el tiempo. Y eso no es real. Uno no está ujú, feliz todo el tiempo. Los seres humanos no podemos estar felices todo el tiempo. Entonces, muchas personas incluso cargan una carga, valga la redundancia, de frustración por no ser felices. Porque mm, incluso a veces sin querer se la acarreamos a los demás porque vemos a que alguien está triste y te dice que está triste, pero ¿cómo vas a estar triste? ¿Por qué no vas a ser feliz si tienes esto y si tienes aquello? Bueno, hay razón de esa persona para estar feliz. Pero ojo, ujú, esto es válido porque no, a veces, si bien es cierto que no podemos estar felices todo el tiempo porque todos hemos pasado y continuamente en nuestra vida estamos viviendo cosas que posiblemente no puedas ser feliz con lo que te está ocurriendo ahora, pero eso no quiere decir que vas a ser infeliz siempre, porque lo que está mm, ocurriendo ahora es transitorio, todo es efímero, todo es temporal. Entonces, a veces, a veces, el ser felices se convierte, o en la búsqueda, mejor dicho, la búsqueda neurótica de la felicidad se convierte en un factor de infelicidad. mm, Continuamente comparándonos ese mundo falso de las redes donde todo el mundo es feliz, mm, bendecido y afortunado, y nos estamos comparando y porque yo no hago esto, porque yo no vivo así, porque yo no estoy de esta manera, y eso te causa infelicidad. Entonces, yo digo siempre que darse cuenta que no tienes que estar todo el tiempo feliz y que no puedes estar todo el tiempo feliz, te puede causar felicidad. Te puedes ser feliz aceptando que, bueno, que eres un ser humano y que vas a tener momentos negativos, momentos oscuros, como parte de la vida. así es, así mismo. Fíjate que ya nos estamos acercando al final de este episodio que se ha hecho muy ameno, muy grato, con todas las herramientas que nos estás proporcionando. Y yo siempre le hago a mis invitados unas preguntas que tienen que ver con el concepto de este episodio.
Yo te pregunto, Humberto, si tú tuvieras un rompecabezas personal de ti mismo, ¿en cuántas piezas tú te reconstruirías? ¿50, 100 piezas, 1000? ¿De cuánto sería ese rompecabezas de Humberto Segura? No lo he pensado nunca, creo que tiene que ser muchas, puesto que los seres humanos somos parte, tenemos estamos formados por tantas partes, por tantos elementos, por tantas, y si pusiésemos, por ejemplo, así a grosso modo, la parte emocional, la parte Mm, física, la parte espiritual, la parte mental, la parte intelectual, la parte sexual, hay tantas partes que tienen que encajar, ¿no? Para que encajar, exacto. tenga una vida, digamos, productiva, sana. Este, Si estás mal físicamente, aunque estés emocionalmente bien, te va a arrastrar en algún momento, igualmente el contrario. Entonces hay que estar muy pendiente y muy pendiente sí, de tratar de equilibrar esas partes y de entender que a veces vas a estar mal en alguna de ellas. Entonces, Mm, pero un número exacto no tienes un número específico, 50, no, 100, no. 1000, no, sería infinito. Y si Yo ese creo, rompecabezas, yo creo que los seres humanos somos posiblemente infinitos, porque a pesar de que tenemos una cantidad determinada de células y de neuronas y de todo esto, pero eso siempre está creándose más. Eso nunca termina. nunca termina. De hecho, Y fue si muy interesante, y disculpa que te interrumpa, porque el tema de las neuronas, en las neurociencias últimamente hemos visto que se siguen creando, a pesar de ya las personas mayores y todos, se siguen creando neuronas y siempre por eso es importante entender que siempre tenemos la posibilidad de aprender, siempre, no importa la edad, no Ujú. importa lo que haya pasado, siempre tenemos posibilidad de aprender y de cambiar. Y esto es Mm, para mí una bendición. sí. Y si ese rompecabezas se formara en palabras, ¿cuáles serían las primeras 5 palabras que te Resiliencia, conformarían? amor, Resiliencia, amor, humor, ajá, curiosidad, curiosidad. Creo que te falta una. O no aprendizaje. escuché la primera. Resiliencia, amor, ya, resiliencia, humor, Amor amor, humor, curiosidad y aprendizaje. y aprendizaje. Exacto. Y si de repente tú le vas a enviar ese rompecabezas a algún familiar, algún personaje querido, ¿de qué color sería el rompecabezas sobre ti? Amarillo, amarillo, Amarillo. Amarillo naranjo, ok. ¿Y a qué olería? espero que bonito. Un perfume, café, no sé. No, más bien algo así como casa, como hogar, Como hogar. como Ok. pan caliente, como pan, sí, como pan caliente, como cafecito. Esos hogares, esos olores de la casa que nos gustan, ¿no? Ok, fabuloso. Bueno, este es el rompecabezas de Humberto Segura. Vamos a unas preguntas y unas respuestas cortas y rápidas. Por ejemplo, un libro, Detective Salvaje, Roberto Bolaño. una actriz o actor, Wow, muchos, soy fanático del cine, pero si tuviese que nombrarte uno, Jerry Lewis, Woody Allen. ok. Y una banda, Musical, sí, Beatles. Beatles. Ok, un artista musical o un solista. Bueno, Lennon, aunque sigue siendo Beatles, o Elton John, dice sea. Elton John, ok, me encanta Elton John. Ahora, un mantra, una frase Un que te mantra, repita así constantemente. todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Ok. Fue Humberto Segura que estuvo acá en Rompecabezas Personal. Gracias, Humberto, por compartir tus conocimientos conmigo. Ha sido un honor, un placer tenerte acá. Y, y bueno, ustedes que me están viendo en este momento y también me están escuchando a través de las distintas plataformas, la cita es para el próximo martes en la plataforma de YouTube, si prefiere vernos, o a través de las distintas plataformas por audio, Anchor, Spotify, Amazon Music y Google Podcast. Nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio.
es personal.